Buenas noches, estimados doctores. Vamos a iniciar la quinta sesión programada el día de hoy en el Diplomado de Derechos Humanos con la participación del doctor José René López Viera, especialista en Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Bienvenido, doctor José, le doy el pase. Gracias, estimado Henry. Agradecer enormemente a la institución ILADES por esta oportunidad de disertar en este curso de Derechos Humanos. Y bien, tenemos cuatro sesiones en esta oportunidad. En la primera sesión que me corresponde brindar, vamos a hablar sobre la historia y las características de los derechos humanos, enfocándonos en las famosas generaciones. Cómo nacieron los derechos humanos, en primer lugar, y cómo así se proyectó esta clasificación ya clásica, una clasificación de corte internacional, doctrinariamente aceptada, y que en algunos casos ya viene siendo también objeto de discusión el hecho de poder amplificar estas generaciones producto del reconocimiento de nuevos derechos humanos que se han venido dando en los últimos tiempos y que seguramente se van a incrementar producto de la vorágine de la ciencia, la tecnología y la innovación que vienen pasando, que vienen sucediendo en la historia de la humanidad. De hecho, en los próximos años, en las próximas décadas, y si hablamos de los próximos siglos, el auge de la inteligencia artificial, de la computación cuántica, de la tecnología espacial, de la biotecnología, de la eh, física cuántica, de la astrobiología, de la nanotecnología, de la robótica, van a incrementar los derechos y lógicamente en muchos aspectos estas generaciones pueden quedar cortas. Y por otro lado también se va a discutir muchísimo el hecho de que este incremento de derechos, producto del auge de la tecnología en todos los ámbitos, de los cuales he mencionado algunos, no vaya tampoco a desnaturalizar la esencia de los derechos, porque lógicamente esto se puede convertir en una inflación de derechos y a la larga cualquier inflación, así como en lo económico, pues es negativo, ¿no? Entonces, eh, se va a dar una serie de escenarios que ya vienen siendo objeto de análisis, de pronósticos, y que lógicamente pues van a poner a los derechos humanos frente a un desafío eh, realmente duro, ¿no? Realmente difícil de afrontar, no solamente en cuanto a las generaciones, sino también en cuanto al contenido, al alcance, a la esencia y a la efectividad de estos derechos. Entonces, el periodo que se avecina no es fácil para la teoría de los derechos humanos y además esa dificultad se incrementa porque estamos en la época de la eficacia de los derechos humanos. Y en esta época de la eficacia, en- estos derechos no han sido, pues, verdaderamente eficaces, no vienen siendo eficaces. Y una muestra de ello fue, pues, y lo vimos claramente, el mundo lo vio claramente cuando se presentó la pandemia, ¿no? La pandemia del COVID-19 demostró que los derechos humanos, y específicamente derechos tan importantes como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la integridad, eran derechos que no estaban efectivizados en su real dimensión, como todos pensábamos, y no solamente en los en los ámbitos de los países subdesarrollados, ¿no? Del tercer mundo, sino también en países del primer mundo. Esto de la guerra por las vacunas, por las mascarillas, por los insumos de salud, demostró de que los derechos humanos no tenían todavía y les faltaba mucho por realmente concretizar la eficacia de la que deberían estar gozando. Entonces, la eficacia, que es uno de los periodos que pasan los derechos humanos actualmente en su historia, no ha sido completada. Y si no ha sido completada,
Va a ser mucho más, pues, cuando venga esta cuarta etapa de los derechos humanos en la era de la digitalización, ¿no? La tecnología, con una etapa que todavía no se ha completado, enfrentar una nueva etapa va a ser mucho más difícil, ¿no? Pero esos son los retos, los desafíos a los cuales en los próximos años los derechos humanos se enfrenten y bueno, vamos a ver qué tanto estos pueden superar esa dificultad. Y antes de hablar de la generación de los derechos humanos, vamos un poco a hablar del origen de estos derechos, ¿no? ¿Cómo se entienden los derechos? ¿Cómo nacen estos derechos? ¿Cuál es el fundamento de estos derechos? Muy bien, cuando hablamos de los derechos humanos, tenemos que referirnos al fundamento. ¿En qué se fundamentan estos derechos? A lo largo de la historia, el reconocimiento de los derechos humanos es relativamente reciente a partir de la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la Revolución Francesa, acontecida a fines del siglo XVIII, recién se puede hablar de un reconocimiento universal de los derechos. Si bien habían habido antecedentes, tanto en Inglaterra, con la Carta Magna, o también en los propios Estados Unidos, con la independencia de las 13 colonias, allá por los años de 1776 en adelante, em, estos avances en reconocimiento de los derechos no habían sido de carácter universal, sino para determinadas sociedades. En el caso de Inglaterra, para la sociedad inglesa, y en el caso de los norteamericanos, para la sociedad estadounidense, ¿no? De las 13 colonias específicamente que en ese momento constituían los Estados Unidos. Entonces, no era de alcance universal. El alcance universal de los derechos es un fenómeno que comienza a darse recién a finales del siglo XVIII, como debo repetir, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es uno de los baluartes más importantes de la famosa y reconocidísima Revolución Francesa de 1789. Entonces, a partir de allí, podemos buscar cuál es el fundamento de este problema. Y a lo largo de la historia han habido varias teorías que han tratado de fundamentar los derechos, cada uno desde su propio punto de vista, desde su desde su propia ideología, desde su propia eh, objetividad, desde su propia argumentación. Por ejemplo, ahí tenemos las cuatro teorías que han tratado de fundamentar los derechos en los últimos tiempos, a partir de su reconocimiento universal, que como digo, acontece con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de fines del siglo XVIII. En primer lugar, tenemos la teoría jus naturalista. Esta teoría jus naturalista es una teoría jurídica que también, así como trata de fundamentar los derechos humanos, trata de fundamentar al derecho en sí, al derecho en general. Ustedes saben que esta teoría jus naturalista trata de fundamentar los derechos en el ámbito, en algo abstracto. Y uno de sus más máximos exponentes en ese sentido es Kant. Emmanuel Kant hablaba que el fundamento de los derechos radica en la razón, famosa razón, que obedece a la escuela filosófica racionalista, esa iniciada por Descartes y continuada después por Baruch Spinoza y también por el famoso Leibniz, y llegando a Kant, que Kant recoge parte del racionalismo y dentro de la fundamentación de los derechos humanos, él señala que el fundamento de los derechos radica pues en una razón que es de carácter universal. Y otros juristas de renombre recogen esa fundamentación y también, lógicamente, aportan y dan sus correspondientes posiciones. El caso de Francisco de Vitoria en España o el mismo caso de Hugo Grocio también, que señalan pues que el fundamento de los derechos humanos obedece a una razón que es de carácter universal, una razón que es de carácter general, que no es de carácter particular. Lo que podríamos llamar
en el lenguaje kantiano el imperativo categórico, para el caso de fundamentar los derechos. Si en algo se fundamentan los derechos humanos y el derecho en general, es en la razón. Y la razón es un elemento común, es un elemento general, es un elemento de carácter universal. Es decir, está presente en todos los seres humanos y por lo tanto en toda la sociedad. Eso es lo que nos dice la teoría jus naturalis. Por su parte, la otra teoría es la teoría positivista, que trata de fundamentar a los derechos humanos desde otra óptica, desde otra circunstancia. Para los positivistas, el fundamento de los derechos humanos no radica en algo abstracto, como es la razón, como lo señalaba Grocio o como lo señalaba Kant, sino que el fundamento de los derechos humanos y del derecho en general también radica en la norma positiva, es decir, la norma que se encuentra escrita, enunciada, la que se encuentra presente gramaticalmente, literalmente, en una constitución, en un código o en una ley. No puede concebirse un derecho humano si es que éste no se encuentra debidamente positivizado, es decir, reconocido textualmente en una norma. Uno de los máximos exponentes de esta teoría positivista es el famoso pues, Hans Kelsen, ¿no? En su época de ultra positivista, porque en sus últimos años él tiró un poco su posición y se dio cuenta que los derechos humanos no se fundamentaban necesariamente en la norma positiva, sino que había algo por encima, ¿no? Que él nunca quiso aceptar el tema de los principios, de los valores, no, él siempre trató de distinguir ello. Como él decía, hay que descontaminar el derecho de cualquier otro tipo de norma que no se encuentre taxativamente reconocida. En sus últimos años, al menos para el caso de los derechos humanos, en su obra, este, La costumbre internacional, su última obra escrita antes de morir, él en el prólogo reconoce pues, que, ¿no? que efectivamente él se había equivocado, como es de los genios, o sea, todos los genios que son han sido valientes en muchas ocasiones en reconocer que se han equivocado. Y él reconoció ello, ¿no? Que para el campo de los derechos humanos, al menos él se había equivocado, que por encima de la norma positiva había algo más, pero tampoco dice expresamente qué cosa es ese algo más. Entonces, si los derechos humanos no se fundamentan en la norma positiva, Kelsen se fundamentan en la moral, pero él no lo dice tampoco expresamente, le deja la tarea a los neopositivistas, ¿no? A ellos que se encarguen de eso, y los neopositivistas ensayan, es el derecho internacional, o sea, igual la norma positiva, pero internacionalmente reconocida. Bueno, eso es un debate, ¿no? Pero para los positivistas el fundamento es la norma positiva. Imagínense, pues, bajo las tesis positivistas, no podría hablarse de un derecho humano si este no se encuentra reconocido en una constitución o en una ley o en un tratado internacional. Imagínense eso. Pero ahí tal vez positivismo. Otra teoría que quiso ponerse en medio de las dos, no darle la razón ni a los just naturalistas ni a los just positivistas, fueron los historicistas, que a mitad del siglo XIX, más o menos entre 1850 y 1860, su máximo expositor, Carl Friedrich von Savigny, señaló pues que el fundamento de los derechos humanos y del derecho también en general no radicaba ni en la razón, ni tampoco radicaba en la norma positiva, sino que radicaba en la historia, en la evolución histórica de los pueblos, decía. Y por ende, Savigny decía, hay tantos derechos humanos como sociedades existen en el mundo. Y no se podría decir que los derechos o el derecho, por ejemplo, de la sociedad alemana vale y es igual
en la sociedad hindú, o en la sociedad china, o en una sociedad sudamericana. ¿Por qué? Porque los derechos son diferentes, porque las sociedades son diferentes, porque evolucionan históricamente diferentes. Y en ese sentido, los derechos humanos se fundamentan en la historia de los pueblos. Y la historia de los pueblos no es igual para todos. Cada pueblo, cada sociedad evoluciona de manera diferente. Entonces, fíjense esta variable que da Savigny, ¿no? Savigny dice, no, los positivistas están equivocados porque dicen que la razón es universal y que todos los derechos valen igual en todos lados. No, no es así. Los positivistas hablan de que el derecho vale en la medida que se encuentra reconocido textualmente. No, eso tampoco no es algo fundamental, esencial para reconocer un derecho humano. Lo esencial para el reconocimiento de un derecho humano es que se encuentre anclado, que se encuentre derivado, que se encuentre eh, manifestado o que se desprende de la evolución histórica de una determinada sociedad. Y luego a esta teoría historicista se le suma la teoría axiológica o moralista de los derechos, tal vez la última teoría en incorporarse. Entre los expositores de esta teoría moralista o axiológica que trata de fundamentar a los derechos humanos, encontramos al famoso norteamericano Ronald Dworkin. Y Dworkin, por ejemplo, señala que el fundamento de los derechos humanos radica en la moral, en los principios éticos de una sociedad. Y la sociedad, y hay principios morales de carácter universal, por lo que los derechos humanos se fundamentan en esos principios éticos de carácter universal, por lo que el derecho en ese aspecto se subordina, se somete a la moral. Algo que Kelsen nunca aceptaría y contra lo que luchó toda la vida. ¿No? Moralistas, con no, los derechos humanos, ¿qué cosas son? Son normas morales positivizadas en otros aspectos, pero que su eficacia no obedece al hecho de que se encuentre reconocido positivamente. El hecho de que se encuentre reconocido positivamente simplemente es algo secuencial, algo relativo, algo para darle mayor envergadura, mayor, vamos a decir, protección, pero nada más. Aun cuando este principio derecho no se encuentra reconocido en una norma positiva, vale igual, es eficaz y es importante y fundamental, porque el derecho en ese aspecto se somete, se subordina a la moral. Entonces, cuatro teorías para entender la fundamentación de los derechos humanos. Entonces, viendo esta cantidad de teorías, es que en 1993 se convoca una convención, la Convención de Viena sobre los Derechos Humanos, del año de 1993, que fue la segunda convención, porque a lo largo de la historia del derecho internacional de derechos humanos han habido dos grandes convenciones sobre los derechos humanos. La primera convención conocida con el nombre de Proclamación de Teherán, porque se dio en la ciudad de Teherán, en la capital de Irán, fue en el año de 1968. Claro, 12 años antes que los ayatolas, actuales gobernantes de Irán, tomaran el poder. En esa época, Irán era una monarquía no teocrática, sino una monarquía al estilo, pues, de sus antepasados, los persas, donde el rey era el famoso Shah de Persia, y era una monarquía hereditaria, más o menos como la que tiene, pues, Arabia Saudita o los Emiratos Árabes, que además es de corte, este, es de están sometidas a la religión islámica, pero es de corte, pues, sunita. Los ayatolas, en cambio, son
gobernantes autocráticos, pero que se someten también a la religión islámica, pero a la opositora, de corte chií. Bueno, así como hay católicos, evangélicos, en el mundo islámico también hay varias vertientes. Bueno, los que tomaron el poder en el año 79, luego de un golpe de Estado, fueron los ayatolas, de, también islámicos, pero de corte chiita. Y ellos son actualmente los que gobiernan Irán y son absolutamente contrarios a cualquier tipo de influencia occidental, incluyendo, pues, lógicamente, el tema de los derechos humanos. Acuérdense que ellos sostienen la famosa yihad o guerra santa, ¿no? Contra Occidente. Entonces, pero en el año 68, bueno, se llevó la primera convención de derechos humanos, no fue así. En esa primera convención, el Shah de Persia, esa monarquía, que era de corte sunita, además, por eso eran aliados de Emiratos Árabes, de Arabia Saudita, ahora son enemigos, ¿no? Prácticamente. Pero en esa época eran aliados y eran mucho más propensos, mucho más cercanos a Occidente, a tal punto que el Shah de Persia, el rey de ese momento, invitó a las Naciones Unidas a hacer la primera convención allí y a sugerencia y a pedido de este Shah de Persia, que después va a ser derrocado por los ayatolas, se le llamó la primera convención de Viena con el nombre de Proclamación de Teherán. Y luego vino una segunda, la Convención de Viena de 1993. En esta convención se discutió básicamente, uno de los puntos que se discutió fue justamente el fundamento de los derechos humanos. En medio de estas cuatro teorías que habían tratado de competir sobre la fundamentación, se buscó señalar cuál de las cuatro tenía la razón. Y en realidad, las Naciones Unidas llegó a una conclusión que al margen de las cuatro teorías que, valgan verdades, tenían fundamentos no absolutos, sino muchas de ellas fundamentos, pues, digamos, interesantes, pero no absolutos. En realidad, tranquilamente se podía llegar a una complementación, y de hecho se llega a una complementación de estas teorías en la definición de los derechos. Pero si hablamos del fundamento, se decía que al margen de cualquiera de estas cuatro, hoy en día el fundamento de los derechos humanos debería anclarse, debería dirigirse, debería acoplarse a un principio específico. ¿Y cuál sería ese principio específico? El principio de dignidad humana. La dignidad humana como el principio básico y rector de los derechos fundamentales o derechos humanos. Entonces, para la Convención de Viena de 1993, el fundamento de los derechos humanos es el principio de dignidad humana. Y hoy en día, a nivel internacional, todas las constituciones y los tratados internacionales lo han reconocido. Más allá de que usted se incline o favorezca a una de las cuatro teorías, se dice que el fundamento es la dignidad humana. Y la dignidad humana es un principio de derecho. Muchos dirían que básicamente han triunfado tanto la teoría moralista, y algunos dicen que en realidad triunfa finalmente el justnaturalismo, porque para muchos la teoría axiológica es una modalidad o una vertiente de los justnaturalistas, donde ya no se habla de la razón, sino que se habla de la moral, del principio, de algo abstracto, pero finalmente es algo abstracto. Entonces, sea como fuera, para muchos, los naturalistas o los moralistas han triunfado al reconocer a la dignidad humana como el principio rector o el principio madre de todos los derechos humanos y por lo tanto su fundamento. Además, acá en el Perú, acuérdense que nuestra Constitución del 93 también, en su artículo 1, empieza señalando que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Y en el artículo 2 comienza el reconocimiento de los principales derechos humanos. Entonces, claramente la Constitución del 93 eh, manifiesta o nos da a entender esto que fue reconocido en la Convención de Viena también de ese año, que el fundamento de los derechos radica de la dignidad, que la dignidad es el principio madre de los derechos humanos.
Y asimismo también, en ese mismo camino, el Tribunal Constitucional lo ha reconocido. En el caso Karen Mañuca, ustedes pueden ver que el propio tribunal señala que la madre del principio rector de todos los derechos humanos radica en la dignidad humana. ¿Y qué cosa es la dignidad humana? Bueno, fácil. La dignidad humana fue definida por Emmanuel Kant en su obra Introducción a la metafísica de las costumbres, una obra de fines del siglo XVIII. eh, Me parece que fue publicada en 1799 si no me falla la memoria. En esta obra, Introducción a la Metafísica de las Costumbres, Emmanuel Kant define la divinidad de la siguiente manera, como el respeto al libre desarrollo de la personalidad del hombre. ¿Por qué? Porque Kant dice que el hombre no es un medio, sino que es un fin en sí mismo, y por lo tanto, como es un fin en sí mismo, cada ser humano tiene metas, objetivos o ideales a alcanzar. Y eso solamente, eso que es libre desarrollo de la personalidad solo se puede alcanzar mediante el ejercicio, el reconocimiento, la protección y la eficacia de sus derechos. Por eso que él define la dignidad como el respeto al libre desarrollo de la personalidad del hombre. Creo que es un concepto sencillo, pero que a la vez es muy profundo, porque nos está hablando o nos está explicando por qué la dignidad constituye el principio rector o el principio madre de todos los derechos humanos. Y habiendo hablado del fundamento de los derechos humanos, ahora pasemos a hablar de su definición. ¿Cuál es la definición o la definición estándar de los derechos humanos? Si la dignidad humana es su fundamento hoy en día, al margen de que usted escoja cualquier teoría, ¿cuál es la definición de los derechos? Bueno, a lo largo de la historia se han dado muchas definiciones de derechos humanos, grandes pensadores como Grocio, como Francisco de Vitoria, como el mismo Kant, como Paulieu, como Leon Bugay, como Hans Kelsen, como Carlos Schmitt, George Gelinet. Podemos hablar de muchísimos internacionalistas y juristas de la renombre, todo es fundamental en los derechos humanos. Pero si hablamos de una definición estándar, las Naciones Unidas considera que la definición estándar de los derechos humanos es una definición que debería reconocer implícitamente a todas las teorías que han tratado de fundamentar a los derechos humanos. Esa definición estándar de corte operativo la dio un jurista español, Enrique Pérez Núñez. Pérez Núñez es un profesor español reconocido internacionalista, estudioso de los derechos humanos, que dio en el clavo, que dio en el punto. Perfeccionó una definición operativa que recogía las tres dimensiones de los derechos y que al mismo tiempo constituiría una definición estándar, aceptada internacionalmente hasta el día. Esa definición operativa ustedes la pueden ver allí en la pantalla. Y Enrique Pérez define los derechos humanos de la siguiente manera, como aquellas facultades que concretizan la dignidad humana y que se han ido reconociendo a lo largo de la historia en los distintos ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Si nosotros desglosamos esta definición, vamos a encontrar que las teorías sobre derechos humanos están escondidas aquí en la definición. Por ejemplo, ¿dónde podríamos hallar la teoría axiológica o moralista? En la famosa dimensión axiológica de los derechos. ¿Y dónde está la dimensión axiológica? En esta definición, en la primera parte, cuando dice que los derechos humanos son aquellas facultades que concretizan la dignidad humana. Ahí está la dimensión, porque la dignidad humana es un hecho, es un principio, y ahí en esa dimensión axiológica no solamente encontramos la teoría moralista, sino también encontramos la teoría naturalista, porque la dignidad es un principio abstracto.
obedece a un imperativo categórico. Si habláramos en el lenguaje kantiano, imperativo categórico. Y uno de los imperativos categóricos muy conocidos de Kant es que trata a todas las personas como te gustaría que te traten a ti universal o generalmente. Tú respetas la dignidad y los derechos del otro, entonces es porque tú también desearías que respeten y protejan tu dignidad y tus derechos. Un imperativo categórico. Compórtate de esa manera, de tal forma como quisieras que los demás se comporten contigo. Ese es uno de los imperativos categóricos de Kant. Bueno, ahí está, en la dimensión axiológica. Son aquellas facultades que concretizan la dignidad. La otra dimensión es la dimensión histórica. ¿Y de qué parte la podemos extraer de esta definición operativa? En la segunda parte, cuando dice que se han ido reconociendo a lo largo de la historia. Claro, los derechos no se reconocieron de golpe, se fueron reconociendo de pocos. Duró mucho tiempo. Primero fueron los derechos, como ya nos va a hacer referencia el famosísimo jurista checo-francés Karel Vásek, ¿no? El que hizo, el que confeccionó las generaciones allá por el año 1978, por encargo de las Naciones Unidas, que los derechos no se reconocieron de golpe, no, pum, no aparecieron todos de frente, reconocidos, no, no, fueron reconociéndose de a poco. Primero los derechos de primera generación, segundo los derechos de segunda generación, y en tercer lugar los derechos económicos, sociales y culturales, y luego los derechos de tercera generación, los derechos de solidaridad, y hoy inclusive ya se habla de los derechos de cuarta y quinta generación. Entonces, se han ido reconociendo de a poco. Y ahí, implícitamente dentro de esta dimensión histórica, está pues justamente la teoría histórica o historicista de los derechos, definitivamente. Y luego tenemos la dimensión normativa de los derechos. ¿En qué parte está la dimensión normativa? En la tercera parte, cuando dice que han sido reconocidos a lo largo de la historia en los distintos ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Estamos hablando que los derechos humanos son reconocidos ahora en las constituciones de todos los países. Y cuando están reconocidos en las constituciones no se les llama derechos humanos, se les llama derechos fundamentales o constitucionales. Entonces, uno podría decir, oye, ¿cuál es la diferencia entre derechos fundamentales, derechos constitucionales? No, en realidad no hay diferencia. Estamos haciendo alusión a lo mismo. La diferencia es solamente formal. ¿Y qué significa que hay una diferencia formal? Que cuando estos derechos aparecen reconocidos en tratados internacionales, se les conoce como derechos humanos, pero cuando aparecen en normas internas como constituciones y leyes, se les va a llamar derechos fundamentales o constitucionales. Esa es la diferencia. El documento el sistema jurídico que los protege o los reconoce. Si es el sistema internacional, derechos humanos. Si son los sistemas nacionales, derechos fundamentales o constitución. Entonces, ahí tenemos las tres dimensiones de los derechos humanos que recogen las teorías que a lo largo de la historia han tratado de fundamentar a estos derechos y que pertenecen a la definición operativa dada por el jurista español Enrique Pérez Luz, que es la definición estándar, la definición reconocida internacionalmente sobre estos derechos humanos. Entonces, ya tenemos el fundamento, ya tenemos la definición, ahora vamos a las generaciones de los derechos humanos. Pues bien, cuando hablamos de generaciones de derechos humanos, en primer lugar hay que entender lo siguiente. El término generación, y eso lo dice clarísimamente, lo explicó el creador de esta clasificación, que fue el famoso jurista checo-francés Karel Vásek. Vásek fue muy enfático al decir que cuando él denominaba su clasificación generaciones, estaba haciendo alusión al término generación
no como lo conocemos nosotros, como está en el significado de del diccionario de la Real Lengua de la Academia. No, no, porque el significado que está en el diccionario de la Real Lengua es el siguiente, ¿no? No abre el diccionario cualquiera, y va a encontrar que la definición de generación obedece a lo siguiente. Se habla de generación o se entiende generación por aquel término que se refiere a algo que nace, crece, se reproduce y muere. Generación obedece a eso, a algo, a aquellas circunstancias sobre algo que nace, crece, se reproduce y muere. Eso está en los diccionarios de la Real Lengua Española. ¿Sí? Pero Karl Basset dice, cuidado, ese significado para mi clasificación no va a ser exactamente igual. Cuando yo hablo o hago referencia al término generación para los derechos humanos, yo voy a entenderlo de una manera un poco diferente, porque si lo entiendo de esa manera, entonces voy a señalar que los derechos humanos nacen, crecen y se van a morir en algún momento, se van a extinguir. No, no, los derechos humanos no se van a extinguir. Claro, se extinguirán el día que el ser humano también se extinga de este planeta, lógicamente. Pero mientras que el ser humano viva, mientras que haya un ser humano caminando en este planeta, los derechos humanos se van a seguir manteniendo, que sea para ese ser humano, el último hombre, ¿no? Bueno, pero hasta que no se extinga el último hombre, los derechos humanos siempre van a estar. Entonces, yo hago referencia al término generación bajo un contexto diferente, bajo un significado diferente. Yo hago referencia al término generación porque me refiero a cómo los derechos han sido reconocidos a lo largo de los. Lo que decían, que los derechos no fueron todos reconocidos de golpe, sino que fueron reconocidos por grupos. Y para Karel Basset han existido tres grupos de derechos que han sido reconocidos a lo largo de la historia. Y que además Karel Basset deja sentado que ese reconocimiento no otorga de ninguna forma jerarquía a los derechos. Eso no quiere decir, dice Base, que los derechos de primera generación van a ser superiores a los de segunda y los de segunda a tercera. No, todos valen igual. La única diferencia es que han sido reconocidos en distintas épocas. Por eso mi clasificación se denomina generación. Y Karen Base hace esta clasificación que es aceptada por las Naciones Unidas en 1978, producto de que han habido varias generaciones, ¿no? Varias clasificaciones de estos derechos, un intento de clasificación, muchísimas. Así como hubieron muchísimas definiciones, hasta que se dijo que una definición iba a ser la estándar, que era la definición operativa. En el caso de la clasificación de derechos humanos, también ha habido muchas clasificaciones, hasta que las Naciones Unidas le otorga al mismo Karel Base la, la- el permiso para que él elabore una clasificación para las Naciones Unidas. Karel Base elaboró esta clasificación que hasta el día de hoy se mantiene. Hay intentos en varios sectores de la doctrina internacional, por ejemplo, en Francia, por ejemplo, donde se destaca, desde mucho, ya desde hace muchos años, se viene discutiendo de que estas tres generaciones son insuficientes, que ya se debería hablar de una cuarta, de una quinta, ¿no? Sin embargo, las Naciones Unidas han sido enfáticas en señalar que se siguen manteniendo tres generaciones. Y si hay derechos nuevos que sin duda han ido apareciendo, varios, desde el año 78 hasta la actualidad, bueno, que esos derechos se integren a alguna de las tres generaciones, de acuerdo a sus características. Y eso es lo que se ha estado haciendo. Muy llamante, como les digo, que hay juristas importantes, sectores de la doctrina importantes,
que vienen abogando, que vienen presionando porque se amplíe esa clasificación, sin cambiarla, que se siga manteniendo, pero ampliando a una cuarta, a una quinta, siempre de repente, vamos a ver hasta una cuarta, dependiendo, creo que sí, pero cuidado con desnaturalizar los derechos, ¿no? El hecho de eh, generar demasiadas generaciones, hablar de una quinta, sexta, séptima, puede terminar desnaturalizando la propia clasificación y creando una inflación de derechos. Y bueno, al igual que en el aspecto económico, cualquier tipo de inflación en cualquier aspecto de la vida es negativa. No podemos hacer, pues, derecho, 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 reconocer derechos por doquier cuando obviamente no es así. Los derechos humanos deben de poseer ciertas características para que sean considerados como tales. No, no es que simplemente, porque me parece que este es un derecho humano, se tiene que reconocer como tal. Tiene que plantearse ciertas características, ciertas circunstancias también que permitan reconocer a ese atributo como un auténtico derecho humano para no caer en una hiperinflación de derechos que ocasionaría pues una desvalorización actual. Entonces, ¿cuáles son estas generaciones de derechos humanos esbozadas por Karl Basser en el año de 1978? Fueron tres. La primera de ellas, conocida como los derechos de primera generación, los denominados derechos civiles y políticos. Estos derechos, estos derechos parten de un documento que vendría a ser el documento madre de estos derechos de primera generación. Es la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789. Uno de los documentos baluarte, símbolo de la famosa Revolución Francesa, que no fue la única. Han habido, Francia ha tenido cuatro revoluciones eh, entre finales del siglo XVIII y mitad del siglo XIX, un poquito más de la mitad del siglo XIX. Acuérdense que la primera revolución, claro, la más conocida, ¿no? Sin duda alguna, es la revolución de 1789. Sí, claro que sí. Pero no olvidemos la revolución de 1830. Tampoco olvidemos la revolución de 1848, que ocasionó la subida al poder de Napoleón III, el sobrino de Napoleón Bonaparte. Y la cuarta revolución francesa que provino de la guerra, que provino de la fantástica guerra para los franceses franco-prusiana de 1871, que formó la unificación alemana y que derrocó a Napoleón III del poder después de casi 20 años, 20 años de gobierno en Francia y convirtió a Francia de imperio a república. Y después los franceses este, se lo descobraron al final de la Primera Guerra Mundial, en 1919, obligando a los alemanes a firmar el vergonzoso Tratado de Versalles. Así como ellos fueron enviados en 1871, después de perder la guerra franco-prusiana, que unificó a Alemania y la convirtió en un imperio, en 1919, cuando ellos le ganaron a los alemanes, claro, con ayuda de los ingleses, con ayuda de los americanos, y en parte también de los rusos, aunque los rusos perdieron en la Primera Guerra Mundial contra los alemanes obligaron a firmar a los rusos el tratado este, este, Bonn-Lippstadt, si no me equivoco, donde pusieron fin. Bueno, Rusia en ese momento también pasaba por una revolución, la revolución bolchevique que llevó al poder al Partido Comunista bajo el mando de Lenin, secundado por
el famoso Trotsky y también el terrorífico Joseph Stalin, que después va a liderar a la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Francia, pues, se la cobró contra los alemanes, haciéndolo firmar el Tratado de Versalles. Pero han habido cuatro revoluciones en Francia. La revolución que más conocemos es la Revolución Francesa de 1789. Y es la más conocida porque generó este documento conocido como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, bajo los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Ahora, eh, y ustedes seguramente se preguntarán, oye, pero yo he escuchado que hay otros documentos también anteriores a esta declaración que han reconocido derechos civiles y políticos. Por ejemplo, la Carta Magna de Juan Sin Tierra de inicios del siglo XIII, de 1215, ¿no? Que constituye uno de los documentos más importantes porque ahí se habla de la libertad, la propiedad, el habeas corpus. La misma declaración de algunas colonias inglesas que se independizaron en Estados Unidos, que constituyeron después los Estados Unidos norteamericanos. Por ejemplo, la Declaración de Virginia de 1776 es una declaración también de derechos. ¿Por qué no esos documentos? ¿Por qué hablar de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, que es muy posterior a esos documentos, 1789? Bueno, porque si usted revisa los documentos anteriores a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, usted se va a encontrar en la Carta Magna, en el Petition of Rights de 1628, en el Bill of Rights de 1689, documentos ingleses, ¿ah? De la Declaración de Derechos de Virginia de 1776, por mencionar las más importantes, ¿ah? Que todas estas declaraciones hablan de derechos civiles y políticos, sí, pero solamente para sus respectivas sociedades. Es más, la más antigua, la Carta Magna, ni siquiera habla que estos derechos son reconocidos para todo el pueblo inglés, sino solamente para una clase, los nobles. Será después el Petition of Rights y el Bill of Rights que van a reconocer los derechos para todo el pueblo inglés. Pero después, el Petition of Rights, un documento de 1628, de 4 siglos después de la Carta Magna. Y el Bill of Rights, un documento de 1689, producto de la revolución que derrocó la dinastía de los Stuart y que consagró la forma de gobierno parlamentarista en Inglaterra bajo las tesis liberales que van a ser después redactadas y documentadas y escritas bajo el pensador máximo de los liberalistas, John Locke, en el Tratado sobre el Gobierno Civil, que fue justamente escrito en 1689, en plena guerra civil inglesa, que derrocó a la monarquía de los Estuardos y llegó a Guillermo de Orange al poder, a una nueva dinastía que respetó, por supuesto, los derechos y que respetó la forma de gobierno que tienen los ingleses, la forma de gobierno parlamentarista, donde el rey simplemente pues, es una imagen popular, ¿no? Y nada más, no administra nada. Este es el primer ministro elegido por el Parlamento. El Parlamento es el que tiene el poder político en Inglaterra. Entonces, estos documentos solamente reconocían derechos para su sociedad. En cambio, la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano reconoce los derechos para todos los ciudadanos, sin importar sexo, raza, idioma o religión o cualquier otra índole. Claro, la cuestión de sexo era simplemente pues un saludo a la bandera, ¿no? Porque estos derechos civiles y políticos por mucho tiempo solamente fueron para los hombres. Y es más, ahí estaban excluidas las mujeres, por más que decía que no se excluía la cuestión sexual, ni tampoco, y también estaban excluidos los esclavos, que también la esclavitud existió, y en esa época se mantenía, se terminó con la esclavitud muchos años después todavía. Pero bueno, fue el primer intento, por lo menos fue un documento que tenía un espíritu universalista.
a diferencia de los otros, ¿no? Ahora, que ese espíritu universalista, pues, haya sido dado pues, de palabra, ¿no? Es otra cosa. Pero por lo menos, es un documento con un espíritu universalista que lo diferenciaba de todos los documentos anteriores que también reconocían derechos civiles y políticos. Por eso que este documento es el documento originario, es el documento madre de los derechos civiles y políticos. Bien, entonces, ¿cuál es la característica fundamental de estos derechos de primera generación? Que son derechos autoaplicativos. O sea, son derechos con los que uno nace. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al debido proceso, el derecho a eh, al honor, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la igualdad, el derecho a la integridad, el derecho a la libertad de tránsito, el derecho a la propiedad. Son derechos automáticos, donde el Estado cumple un rol promotor y protector, mas no interventor. Por eso que se dice que estos derechos son libertades negativas. No entiendan el término negativo por malo, no. Se entiende el término negativo porque el Estado no interviene en él. El Estado simplemente cumple un rol promotor y protector. Por eso se llaman libertades negativas. ¿Cómo se clasifican estos derechos? En dos, derechos civiles y derechos políticos. ¿Cuáles son los derechos civiles? El derecho a la vida, el derecho a la integridad, los más elementales, ¿no? El derecho a la libertad, el derecho al honor, la libertad de religión, libertad de expresión, libertad de información, propiedad, buena reputación, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son los derechos políticos? Los derechos que te permiten participar, pues, en la vida pública, ¿no? El derecho a elegir, el derecho a ser elegido, el derecho de acceso a la función pública, el derecho al referéndum, el derecho de acceso a la información pública, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cuáles son los tratados universales que protegen estos derechos de primera generación? Bueno, si hablamos de tratados universales, básicamente hablaremos de muchos, pero dos son los más importantes. Hablaremos de la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 y hablaremos, por otro lado, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, del 16 de diciembre de 1960. Son los tratados más representativos. Por supuesto que hay muchísimos que incluso se abocan a uno o dos de estos derechos, pero estos son los más importantes. Y a nivel regional también. Por ejemplo, acá en América tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, firmada el 2 de mayo de 1948. Y tenemos, por supuesto, la Convención Americana o Pacto de San José del 22 de noviembre de 1969, ¿no? Esos documentos que a nivel regional en América son los más importantes. Europa también tiene, por supuesto, Europa tiene la Convención Europea sobre Derechos y Libertades Fundamentales del año de 1950. Por ejemplo. Eh, este, África tiene su Declaración de los Derechos y Deberes de la Unión Africana también, del año 1989. O sea, tiene sus propios documentos regionales. Muy bien, luego tenemos a los derechos de segunda generación, los denominados derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos se reconocen a inicios del siglo XX, cuando aparece la primera carta social del mundo, que es una constitución. Fíjense, no es una declaración, no es un tratado internacional, no, es una constitución que está vigente hasta el día de hoy y que fue producto también de una revolución que trajo, o mejor dicho, ocasionó la caída de un gobierno dictatorial, el famoso Porfirio Díaz, y convirtió a México en una república, volvió en democracia. Estamos hablando de la famosa Constitución de Querétaro del año de 1917, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, vigente hasta el día de hoy.
ya con más de 100 años de vigencia, con un sinfín de reformas, por supuesto, pero ahí está. Es la primera carta social. ¿Y por qué? Porque es la primera constitución del mundo que reconoce a los derechos de segunda generación como auténticos derechos humanos. Hasta antes de esta constitución, solamente los derechos de primera generación estaban insertados en las constituciones, no los derechos de segunda. Se veían estos derechos de segunda como algo secundario, pues, prácticamente secundario. Pero no, la Constitución de Querétaro reconoce a estos derechos al mismo nivel que los derechos de primera generación. Y esto ocasionó un efecto en cadena, porque al año siguiente, producto de la revolución bolchevique que había llevado al Partido Comunista al poder en Rusia, con Lenin a la cabeza, como se había mencionado, se firma la Constitución rusa de 1918, que constituye la segunda carta social del mundo. Y a continuación, con la rendición de los alemanes y la firma del Tratado de Versalles en 1919, Alemania también da su constitución, la famosa Constitución alemana de 1919, que constituye la tercera carta social del mundo. Y los peruanos no nos quedamos mirando, producto de la llegada al poder de Augusto de Leguía da un golpe de Estado y deroga la Constitución de 1860 que tenía el Perú, que ha sido la constitución más longeva. Y ahí va a competirle la constitución la actual, la del 93. La constitución de 1860 duró 60 años, porque en 1920 Leguía 1919 Leguía da un golpe de Estado y en 1920 se da la constitución de Leguía. La constitución de Leguía que va a durar hasta 1933, que emite la penúltima constitución que hemos tenido. Bueno, la constitución de 1920, en Perú en 1920, es la cuarta constitución del mundo considerada como social. Como verán, de las cuatro constituciones, la mexicana, la rusa, la rumana y la peruana, ninguna de las tres últimas está vigente. Todas fueron derogadas. Y la primera carta social mexicana sigue vigente hasta hoy, con más de 100 años. Algo saludable, ¿no? Por los mexicanos que han mantenido su constitución permanecida hasta la actualidad y que constituye, como digo, la primera carta social del mundo. Entonces, estos derechos de segunda generación son derechos conocidos como derechos programáticos. ¿Y qué significa derechos programáticos? Que a diferencia de los derechos de primera, que son autoaplicativos o de efecto inmediato, su efectividad de estos derechos, por su naturaleza, no es inmediata, sino que se requiere aquí del Estado para que no solamente los proteja y los promocione, sino también los ayude a que se efectivice. Por ejemplo, yo no podría hablar de un auténtico derecho a la educación si es que el Estado no me brinda la oportunidad de ponerme un colegio o dejar que la inversión privada ponga un colegio para que yo pueda acceder a él. Entonces, estos derechos de segunda generación, por eso se dice que son derechos programáticos, porque requieren de ayuda estatal para que se puedan efectivizar. Por eso que se les conoce como libertades positivas, porque a diferencia de los derechos de primera generación que no necesitan al Estado más que solamente protegerlos y promocionarlos, estos derechos sí requieren del apoyo estatal, no solamente para que los proteja y los promocione, sino también para que los ayude a efectivizarse. Ahora, esta cuestión de que tengan una esencia programática, por mucho tiempo significó de que los estados
comenzaran a decir, ah, como son programáticos, no interesa, no interesa que los efectivos tal, no hay plata. Y si no hay plata, lo siento, no se puede hacer nada por utilizar tu derecho a la salud, o tu derecho a la educación, o tu derecho a la seguridad social, o tu derecho al trabajo. La Corte Interamericana, Corte Europea de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros organismos, han determinado organismos de corte nacional, me refiero directamente a los tribunales constitucionales, por ejemplo, el caso de la Corte Tribunal Colombiana o el Tribunal Constitucional Peruano, han determinado de que el hecho que estos derechos tengan una esencia programática no significa que estén sujetos a que el Estado los pueda promocionar y proteger cuando el Estado quiera. Tanto la Corte Interamericana como, por ejemplo, el Tribunal Constitucional acá en el Perú, en sendas jurisprudencias, han señalado de que estos derechos son tan efectivos como los derechos de primera generación y que el Estado no puede poner como pretexto su esencia programática para no efectivizar, para no protegerlo, para no promocionar. Dice la Corte Interamericana en la sentencia del caso 5 pensionistas versus Perú, que estos derechos de segunda generación son tan efectivos como los derechos de primera y que los estados no pueden hacerse de la vista gorda o abstenerse de cumplirlos so pretexto de que, ah, no, no hay plata, no hay dinero o no puedo reconocerlos o protegerlos porque si te doy a ti le tendría que dar a todos. No, es una cuestión de razonabilidad, de necesidad, de proporcionalidad que el Estado los tenga que promocionar y proteger, tan igual como los derechos de tierra. Entonces, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Que la esencia programática de estos derechos no impide su eficacia. Los estados lo estaban entendiendo al revés. Ah, no, su esencia programática significa que no sean eficaces. No, no, no. Porque dicen, no. Una cosa es que su esencia sea programática porque requieren de ti, pero precisamente porque requieren de ti tienes que darle más importancia, tienes que darle mayor efectividad todavía, concentrarte en buscar su efectividad como sea. Entonces, lo programático no significa que no sean efectivos. Son efectivos, tan igual como los derechos de primera generación. ¿Cuál es la clasificación de estos derechos? Estos derechos se clasifican en tres. Los derechos económicos, que tienen que ver con una cuestión evidentemente dineraria. Por ejemplo, aquí encontramos el derecho al trabajo, el derecho a una remuneración justa, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la libertad de empresa, por ejemplo. Derechos sociales que tienen que ver con la cobertura social dentro de nuestros pueblos. Encontramos, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, el derecho a la pensión y derechos culturales que tienen que ver con el autoperfeccionamiento del ser humano. Por ejemplo, el derecho a un descanso. Podemos también encontrar el derecho al uso de nuestro tiempo libre, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los derechos económicos, sociales y culturales. Tratados universales que lo protegen. Igual que en los derechos de primera generación, tenemos aquí a la Declaración Universal de Derechos Humanos como la declaración básica, y tenemos también el propio pacto, un pacto así como los derechos de primera generación que tienen el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Estos derechos también tienen su propio pacto, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, que es el 16 de diciembre de 1966, del mismo día, del mismo mes y del mismo año que el Pacto de los Derechos de Primera Generación. A nivel regional también,
También está la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre Americano, pero también está la Convención Americana. Aunque la Convención Americana, Pacto San José, no menciona, no detalla a estos derechos. ¿Cuáles son? Simplemente en el artículo 26, la Convención Americana hace referencia a que esta convención también protege aquellos atributos económicos, sociales y culturales del ser humano, pero no dice cuáles. Por eso que la Convención Americana se vio complementada con un protocolo adicional, que es el conocido como Protocolo de San Salvador, el Protocolo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988. Ese protocolo de San Salvador es un protocolo adicional a la Convención Americana, es como una extensión de la Convención, no es un tratado adicional, es un tratado que complementa, que adiciona a la Convención Americana. Y ahí encontramos la lista de derechos económicos, sociales y culturales. O sea, los derechos a los cuales se refiere el artículo 26 de la Convención Americana y que no se encuentran expresamente señalados en ese artículo, van a ser desarrollados en el protocolo de San Salvador. Y bueno, también hay tratados independientes a nivel regional americano de estos derechos. En Europa, por ejemplo, el protocolo de San Salvador sería equivalente a la Carta de Turín, que también es la Carta de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales para Europa, que complementa la Convención Europea sobre Derechos y Libertades Fundamentales. Muy bien, y llegamos a los derechos de tercera generación, los derechos de solidaridad, así se les llama. Estos derechos de tercera generación son los últimos derechos en ser reconocidos. En 1978, las Naciones Unidas convocó a una conferencia, la Conferencia de Estocolmo, ¿sí? La capital de Suecia. En esta conferencia de Estocolmo se convocó a los principales científicos del mundo para tratar un tema que hoy en día tema que constituye uno de los temas más álgidos a nivel mundial, que definitivamente es un problema que pone en peligro a la humanidad principalmente. Pero la humanidad se debate en muchos problemas para su extinción o su exterminio, hoy en día más que nunca en la historia, desde una guerra nuclear que pueda acontecer en cualquier momento y que ahorita estamos viendo que está siendo evitada a toda costa, pese a que muchos líderes locos de Europa quieren llevarnos a una guerra totalmente que nos ocasionaría el fin de la humanidad. A pesar de, felizmente tenemos líderes que por más que sean fuertes o tengan ciertas gestos autoritarios, lo que están haciendo es tratando de evitar esa guerra. Y creo que me parece bien. Me refiero a Trump en Estados Unidos, a Putin en Rusia y a Xi Jinping en China. Y creo que son los tres hombres más poderosos del mundo. Y ellos tres están tratando de evitar una guerra a toda costa, poniéndose de acuerdo y formando un orden, un nuevo orden mundial. Nos guste o no nos guste, nos guste o no nos guste, es un problema secundario. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que no vayamos a ir a una guerra y ellos están tratando de hacer. Obviamente jalan por sus propios intereses, pero ¿qué podemos hacer? Pues, ellos son los tres hombres que representan a los tres países más poderosos del mundo. Lo trágico y dramático sería que más bien nos lleven a una guerra de destrucción mundial. Y eso hay que, y eso hay que saludar. Bueno, una guerra nuclear, pero también, lógicamente, una pandemia puede ser totalmente destructiva en un mundo globalizado. Miren, la pandemia del COVID-19, que fue una pandemia suave. Imagínense pandemias que ha tenido el mundo en el siglo XIV y en el siglo XIII, la peste bubónica que acabó con la mitad de la población de Europa. Imagínense una pandemia tan fuerte como la peste bubónica del siglo XIII o XIV que está ahí en el mundo. Puede hacerse. Y si hubiera estallado, acabaría con la mitad de la humanidad, sin duda alguna, y mucho más rápido y más letal, porque ahora el mundo está intera- interconectado de tal manera como nunca antes en la historia. Sería fatal y podría acabar con la humanidad.
la hambruna también, la caída de un meteorito, de un asteroide o un meteorito. Vean ahorita lo que se está diciendo del asteroide 2024 y 4 que puede caer en el 2032, no sabemos. Dice que primero llegó hasta un 3% de posibilidad que caiga, ahora ha bajado a menos del 1%, pero es relativo, eso no se sabe. Ojalá que el telescopio James Webb siga la pista y el rastro hasta el 2030, 29 o 30, que ya lo vamos a tener más cerca y vamos a ver qué tantas posibilidades hay, porque la órbita de este asteroide también es una órbita totalmente loca, va por un lado, va por el otro, es muy difícil captarlo, y solamente un telescopio de la magnitud del James Webb, que puede captarlo a través de la energía, de las ondas energéticas que puede desplegar, puede irnos diciendo si va a caer o no, pero también si caería ese o cualquier otro, porque puede caer cualquier otro, podría ocasionar el fin de la humanidad como ocasionó el fin de los dinosaurios en algún momento. Y además también un cataclismo mundial, placas tectónicas que se muevan, también puede pasar. Pero además de ello también el cambio climático. No es que el cambio climático lo hayamos ocasionado nosotros, no, el cambio climático a lo largo de los 4.500 millones de años que tiene el planeta siempre ha habido. ¿Cuál es el problema de este cambio climático? Que nosotros lo hemos acelerado y las consecuencias de lo que estamos empeorando. Nadie dice que nosotros hayamos ocasionado el cambio climático, no, eso es parte del planeta. El problema que ocurre es que nosotros lo hemos acelerado y hemos incrementado sus consecuencias negativas. Ese es el problema. Y esto puede ocasionar el fin también a la larga de la civilización. Y en 1978, en Estocolmo, se llevó a cabo un congreso para tratar de ver cómo reducir los gases de efecto invernadero, el carbono que nosotros utilizamos, que es la energía principal para, eh, para nuestra luz, nuestros autos, nuestros aviones, para todo lo que usamos, computadoras, teléfonos, todo. Ya es imposible detener la aceleración del cambio climático. En ese año 78 se esbozó una declaración, la Declaración de Estocolmo, y que dio origen a un derecho, el derecho al medio ambiente sano y equitativo, que es un derecho que constituye el derecho más emblemático de esta tercera generación, de los derechos de solidaridad. El documento de origen entonces es la Declaración de Estocolmo. Ahora, no es que el derecho al medio ambiente sea el único derecho de tercera generación. A partir de ahí comenzaron a congregarse otros derechos, como el derecho a la paz, el derecho al patrimonio común de la humanidad. Algunos consideran que el derecho, y por supuesto yo también creo que el derecho al Internet entraría dentro de un derecho de solidaridad, el derecho a la tranquilidad pública, entre otros. Estos derechos de solidaridad tienen una característica que los distingue de los anteriores derechos, tanto de primera como de segunda. Son derechos de carácter colectivo. ¿Y qué significa que sean derechos de carácter colectivo? Que le atañen a toda la humanidad, no son derechos de carácter particular, que solamente le atañen a una persona, no, le atañen a todos. Son derechos de tercera, derechos de solidaridad, carácter colectivo. Ahora, otra característica es que estos derechos solamente reciben protección a nivel nacional. No hay tratados internacionales que los protejan, como es el caso de los otros derechos de las otras generaciones. Ese también es una gran deficiencia de las Naciones Unidas y que creo que ya ahorita como está el mundo, con este reacomodo geopolítico, va a ser bien difícil que se retome el camino. No hay un pacto internacional de los derechos de solidaridad, no hay. No hay dentro del sistema regional americano un tratado o una convención de derechos de solidaridad, no hay. Solamente están protegidos a nivel constitucional. Por ejemplo, el artículo 22 de la Constitución habla del derecho al medio ambiente sano y equilibrado, pero nada más. No hay ningún tratado internacional.
agotada la jurisdicción interna, entonces, ¿cómo podría yo proteger los derechos de tercera generación? Directamente no sé. Podríamos hacerlo de manera indirecta. ¿Por qué? Porque acuérdense que los derechos, todos, se rigen por varios principios, entre ellos el principio de interdependencia y complementariedad. ¿Y qué significa el principio de interdependencia y complementariedad? Un derecho vale y sirve para proteger a otro. Y en consecuencia, si un derecho se vulnera, puede generarse una vulneración en cadena. Imagínense, si te afecta tu derecho al medio ambiente sano y equilibrado, derecho a tercera generación, te van a afectar tu derecho a la salud, que es un derecho de segunda generación. Y al afectar tu derecho a la salud, te van a afectar tu derecho a la vida, que es un derecho de primera generación. Se dan cuenta que hay una interdependencia. El hecho que se afecte uno genera un efecto en cadena de vulneración hacia los otros. Entonces, por la interdependencia, yo podría pretender su protección internacional de estos derechos de manera indirecta, de manera indirecta. ¿Cuál es la titularidad de los derechos humanos, de todos estos derechos que hemos hablado? Bueno, en el ámbito internacional, por ejemplo, en el ámbito regional, solamente personas naturales. En el ámbito, en el ordenamiento regional, personas naturales. Eso lo dice claramente la Convención Americana. En el sistema universal sí se le ha dado la potestad para que estos derechos puedan, no todos, no algunos, puedan ser eh, convocados, puedan ser solicitados su protección por personas jurídicas. Y en el ámbito jurídico interno, o sea, acá en el Perú, el Tribunal Constitucional, en la sentencia del caso Corporación Meyer S.A., les ha reconocido también a las personas jurídicas algunos de estos derechos. No todos, sino solamente aquellos que puedan ser. Entonces ahí tenemos las tres generaciones. Ahora, cierto sector de la doctrina internacional nos habla de derechos de cuarta y quinta generación, pero eso no ha sido aceptado por la ONU. Por ejemplo, en Francia se habla del derecho de cuarta generación, que serían los derechos de la sexualidad. Me parece algo innecesario, ¿no? Por ejemplo, los franceses, no, pero el derecho al aborto, el derecho a la opción sexual, serían derechos de sexualidad. Y otros hablan de una sexta generación, de una quinta generación, los derechos transhumanos, sea, aquellos derechos que no le corresponden a los seres humanos, sino a otros seres vivos, como el derecho de los mares, de los ríos, de los bosques, ¿no? De los animales. Mm, difícil, ¿no? Porque con el auge de la tecnología, en algún momento, por ejemplo, los cyborgs tendrían derechos. Los robots que van a ser proveídos de inteligencia artificial y que en algún momento no vamos a saber distinguir si estamos hablando con un humano o con un robot, podrían pedir también derechos difíciles. Pero a esos desafíos se van a enfrentar, se va a enfrentar esta clasificación en los próximos años y los derechos humanos, claro, y todo el derecho. La tecnología pone a los derechos humanos en una situación de desafío en los próximos años frente a su auge y su desarrollo. Bien, entonces, bueno, ya hablamos de la universalización de los derechos humanos. Vamos a pasar a rápidamente los tratados internacionales. Bueno, los tratados internacionales sobre derechos humanos se rigen por varios principios. Principio pro homini, que es un principio básico, hay que tenerlo en cuenta, que es el principio de preferencia de normas y también de preferencia de interpretaciones. Eso quiere decir que cualquier interpretación que se haga de un tratado sobre derecho humano siempre debe ser la interpretación más favorable. Se rige por el principio de progresividad también, que son dos principios básicos. El principio de progresividad dice que toda interpretación de un tratado sobre derecho humano debe hacerse de la manera más óptima, de la manera más amplia posible. Y otro punto importante
para tener en cuenta es el valor de las declaraciones de los derechos humanos. Hemos hablado, por ejemplo, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es el documento originario de la primera generación de derechos, y hemos hablado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a nivel internacional hoy en día sostiene y protege a los derechos tanto de primera como de segunda generación. ¿Cuál es el valor? Por si una declaración en el derecho internacional, una declaración no tiene valor vinculante, es diferente a un tratado. Sin embargo, hoy en día, por la costumbre internacional, el jus cogens, normas de obligatorio cumplimiento, y por la Carta de las Naciones Unidas, Carta de la ONU, específicamente su preámbulo y su artículo 55, se ha señalado, se ha dicho que los derechos, que las declaraciones sobre derechos hoy en día tienen, poseen carácter vinculante. Y poseen un carácter vinculante no por el documento, sino por el objeto, la materia que contiene. Si contienen derechos humanos, esa declaración posee carácter vinculante. Si no contiene derechos humanos, cualquier declaración internacional no tiene efectos vinculantes. Tendrá efectos vinculantes en la medida que contenga derechos humanos. Bien. En el Perú, ¿cuál es la jerarquía de los tratados internacionales sobre derechos humanos? Bueno, ustedes saben que en la Constitución del 79, los tratados sobre derechos humanos tenían rango constitucional y en caso de conflicto, rango supraconstitucional. La Constitución del 93 quita él y omite el rango. Aparentemente, de forma literal, si nos, si nos ceñimos a lo que dice el artículo 200, inciso 4, solamente obtendrían rango legal. ¿Por qué? Porque el artículo 200, inciso 4, acuérdense lo que dice, ¿no? Y la acción de inconstitucionalidad procede contra toda norma con rango legal. Las normas con rango legal son leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados. Entiéndase que un tratado sobre derechos humanos es un tratado. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en esa sentencia que ven ahí, el famoso caso Profa, el expediente 0025 y 0026 acumulados, aplicando el método sistemático, llegó a la conclusión de que los tratados de derechos humanos en el país tenían rango constitucional. Y en virtud al artículo 3 de la cláusula números internos, que como ustedes bien saben, es una cláusula que permite reconocer nuevos derechos. El artículo 3 dice que los derechos contenidos en el artículo anterior, o sea, la lista de derechos fundamentales, no excluyen a los demás derechos constitucionales u otros análogos que se fundamenten en la dignidad. Entonces el tribunal en esa sentencia dijo, bueno, vamos a cualquier tratado internacional o a cualquier declaración sobre derechos humanos en el ámbito internacional, desde la Declaración Universal hasta el Pacto de San José, todos estos documentos, en su preámbulo, en sus primeros artículos, señalan que se fundamentan en la dignidad. Y si el artículo 3 de la Constitución dice que la Constitución no incluye otros derechos que se fundamentan en la dignidad, entonces, en virtud del artículo 3, todos los tratados sobre derechos humanos y declaraciones sobre derechos humanos en nuestro país obtienen rango constitucional. Oye, ¿y si hay conflicto? Bueno, si hay conflicto, no hay problema, porque tú ya tienes un mecanismo para resolver el conflicto, el control de convención desarrollado por la Corte Interamericana en el caso Almonacid Arellano versus Chile y otras sentencias posteriores. Y el control de convencionalidad en nuestro país ha sido incorporado, y no solamente incorporado, sino se te ha dicho cómo se debe resolver aplicando el control de convencionalidad, como para que no haya discusión. El artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Constitucional dice, en caso de conflicto entre una norma interna y una norma convencional, el juez le dará preferencia a la norma que más proteja los derechos de la persona. O sea, ¿de qué estamos hablando?
del principio pro hombre. El control de convencionalidad en nuestro país no se resuelve utilizando el principio de jerarquía normativa. Ah, el de Derechos Humanos pesa más que la Constitución. No. Bien claro el artículo octavo del título preliminar del Código que está diciendo que ese conflicto se resuelve en base al principio pro hominem. Tú escogerás la norma que más favorece a la persona y a sus derechos. Así que, conflicto entre Constitución y Tratados de Derechos Humanos, control de convencionalidad, aplicación del principio pro hominem. Artículo octavo del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Bien, señores, hemos llegado a la conclusión de esta primera sesión. Si hay alguna pregunta, encantado de resolverla. Si no, daremos por terminada la sesión hasta la próxima clase que nos toca el día jueves. Y hablaremos sobre los mecanismos de protección en los sistemas universal y regional de derechos humanos. Igualmente. Bye, bye. Buenas noches, doctores. Gracias por su participación en este curso. Nos vemos el próximo jueves. Si no hay preguntas, no hay preguntas. Doctor Reinaldo, yo quisiera hacer una pregunta. Estaba escuchando los derechos que están, ¿no? Le escuché al doctor Fernando y le hice una pregunta. Es que es interesante. El derecho al aborto. ¿Ah? Más que derecho, es un crimen, ¿no? Salvo que sea un aborto terapéutico. ¿Usted cuál es su opinión respecto? Solamente yo, por favor, para poder culminar. Le escucho, me gustan esos temas de derechos humanos y los derechos que, ¿no? que se están apareciendo y algunos son un poco risibles o poco dramáticos, pero el derecho al aborto, pues salvo en función de, ¿no? una situación de salvar la vida de una persona, bueno, yo en mi caso, como bueno, no estaría de acuerdo, ¿no? Pero es una opinión. ¿Qué puede decir usted al respecto en su opinión personal? Gracias por la... Verá, este, como yo vuelvo a repetir, para que un atributo sea reconocido como derecho debe tener ciertas características. Dentro de esas características está la fundamentalidad, pero a lo largo de la historia se ha demostrado muchas veces que esa fundamentalidad no necesariamente tiene que ver con la legitimidad mayoritaria. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos de los derechos que hoy en día nosotros reconocemos como tales son derechos que se han obtenido producto de minorías, del reclamo de minorías, y no de mayorías. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, personalmente, si a mí me preguntaran si existe un derecho al aborto, yo diría lo siguiente. Primero, que todo derecho fundamental no es absoluto, tiene límites. Incluso, por ejemplo, el derecho a la vida tiene límites. Tiene límite al derecho a la vida, por ejemplo, es el caso del derecho de la pena de muerte. Y no es porque lo diga yo. La propia Convención Americana establece que la pena de muerte se puede aplicar en aquellos países que la han reconocido bajo ciertos requisitos. Pero ahí está la pena de muerte. Por ejemplo, acá en el Perú se aplica la pena de muerte, claro, bajo el caso de guerra exterior, nada más. Si queremos ampliar el catálogo, tendríamos que renunciar a la Convención Americana y ampliar la pena de muerte y si queremos volver a ingresar. Se puede hacer eso, ¿ah? Porque la pena de muerte no es algo que se haya totalmente eliminado de la Convención Americana, la misma convención lo permite. Con respecto al tema del aborto, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, a favor de un aborto terapéutico, cuando está en riesgo la vida de la madre. En otros aspectos, es muy difícil, es muy discutible determinar si puede darse la atribución de disponer de la vida de un ser vivo. Particularmente yo considero que eh, podría relativizarse el caso, por ejemplo, de violación a una menor. Yo podría decir que eso, en mi opinión, sería válido. Lo que para mí no sería válido es que se aborte por abortar. Ah, bueno, pues no quiero tenerlo listo. No, eso no. Ese ya sería extremadamente abusivo. El tema
parte de lo terapéutico, el tema de la violación a una menor y que ocasione un embarazo, eso yo sí podría estar a favor, pero es una opinión. Finalmente, eso se tendría que discutir en un congreso, donde sería el congreso que recoja o que represente a las mayorías el que decida. Eso me preguntaron ayer, por ejemplo, en una entrevista. Y yo siempre voy a responder ello, ¿no? Yo estoy a favor del aborto terapéutico, creo que nadie podría discutir. Ahora, si quieres ampliar la cuestión, personalmente yo podría decir que se podría ampliar y se podría discutir para la cuestión de embarazo a una menor producto de violación sexual, por ejemplo. Pero más allá de ello, yo no estaría de acuerdo. Es también, por ejemplo, algo también discutible en los próximos años con respecto a la eutanasia, el derecho a la muerte digna. Yo, por ejemplo, si me preguntaran a mí personalmente, si yo estuviera en una situación donde tengo que decidir, porque estoy en una situación de una enfermedad terminal o una enfermedad que me produce mucho dolor, yo diría que sí deberían reconocer mi derecho a la eutanasia, porque no es digno vivir de esa manera. Pero también voy a repetir que es una opinión personal. Y además del derecho al aborto, del derecho a la eutanasia, en los próximos años se va a discutir otra forma también, el derecho a la amortalidad, porque ya en los laboratorios se ha probado que en unos 50 años, máximo 100, para el próximo siglo, donde de repente muchos de nosotros ya no estemos, el ser humano va a poder prolongar su vida ilimitadamente. Claro, no se habla de inmortalidad, se habla de mortalidad, pero claro, si tú sales a la calle y te cae una bomba, te va a matar, pero se va a vencer en los laboratorios a la vejez, a la enfermedad y a la enfermedad. Y si no hay vejez, si no hay enfermedad, tú puedes vivir ilimitadamente, ¿qué es? El elixir de la vida. Eso también se va a discutir, porque obviamente no todos vamos a acceder a ello, porque comprar o meternos una vacuna o una pastilla que nos haga vivir ilimitadamente no va a ser gratis. Va a costar muchísimo dinero. La pregunta es, ¿por qué solamente unas personas van a tener acceso a una vida ilimitada porque tienen dinero y los demás no? Podríamos hablar del derecho a la amortalidad o el derecho a la juventud eterna, porque si va a ser un derecho, entonces el Estado me tendría que brindar esas pastillas o esas inyecciones a toda su población. Entonces, fíjense, estos temas, el derecho al aborto, el derecho a la eutanasia y el derecho a la mortalidad o el derecho a la juventud eterna, lo llaman otros, o el derecho a la inmortalidad, se va a discutir en los tribunales en los próximos años. Y eso, pues, seguramente va a plantear un desafío al derecho a la vida, solamente al derecho a la vida. Yo no estoy entrando al terreno de los demás derechos, que también van a tener sus respectivas discusiones producto de del desarrollo tecnológico. Pero yendo a tu pregunta, Henry, como te digo, es una posición. Ningún derecho fundamental es absoluto. Yo creo que si hablamos del aborto, el aborto terapéutico se debe mantener. Si discutimos algo más de ampliar, mi posición personal es que se discutiría acerca de embarazo no deseado a menores de edad producto de una violación sexual. Yo ahí sí considero que debería ampliarse a ese extremo. Ahora, ampliarlo a más a embarazos no deseados porque simplemente pues no me pidió algo, no, yo creo que ahí ya estaríamos cayendo en una exageración o un abuso. Pero finalmente es una opinión, que eso correspondería a que los parlamentarios, los representantes del pueblo, debatan en los próximos años justamente este tipo de temas, ¿no? Porque son los representantes populares, más allá de una opinión de algún profesor, en mi caso, o de alguien que tenga algún cargo político importante más allá. Muchas gracias, doctor José. Doctores, ¿alguna pregunta para el docente para culminar la sesión de hoy? Bueno, no hay pregunta, entonces está claro, doctor, su
su disertación como siempre. Entonces, doctores, muchas gracias por su esfuerzo de estar aquí y nos vemos el próximo jueves, sin falta, 8 en punto. Gracias, doctor José. Próximo jueves. Muy amable.